Luisita, el clan del Golfo. Sí, señor. ¿Qué le dice el clan del Golfo? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué pudiste averiguar? Bueno, antes pues es muy sonado, es muy conocido actualmente el Clan del Golfo, pasa mucho por las noticias por todas las cosas que hacen, ¿no? Manejan distintos negocios como lo es la minería ilegal, ¿no? Buen punto. Pues también manejan muchos municipios, actualmente manejan 392 municipios y están ubicados más o menos en 24 de los 32 departamentos de Colombia al momento. A la fecha de hoy, antes les decían urabeños y ellos se determinan como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, que son las siglas por las que los conocen. Inició en Urabá cuando las FARC... ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr cero emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Las AUC, los paramilitares, firmaron como un acuerdo de paz, algo así similar. Estas fueron personas que no quisieron dejar la vida del paramilitarismo, entonces comenzaron a unirse. Se unieron al inicio 80 personas, más o menos, y pues se llamaron así. Eso es más o menos Se bautizaron el inicio. así. Bueno, algunos de ellos realmente, Luisita, se desmovilizaron en el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros deliberadamente se quedaron por fuera. Por ejemplo, alias Don Mario Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano del alemán de Freddy Rendón Herrera, estratégicamente se quedó afuera a ver cómo les iba. Mire usted el olfato de estos tipos, a ver cómo les iba con el señor Álvaro Uribe Vélez, quien al final del camino los traiciona, firma un acuerdo, los mete literalmente de cabeza en las cárceles, primero en Prosocial en el municipio de La Ceja, negocia en Santa Fe de Ralito con ellos, los traen aquí al convento en La Ceja, Prosocial, y luego de un anuncio que hace RCN Televisión, yo recuerdo que estaba en ese momento justo en la cárcel de Prosocial en La Ceja, en reunión con Ernesto Báez, con el Gordo Lindo, Francisco Javier Zuluaga, alias el Gordo Lindo, y con Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Yo había ido a la cárcel a buscar a los hombres que habían asesinado a Carlos Castaño para que me contaran, porque estaba terminando mi primer libro, La batalla final de Carlos Castaño. Entonces estaba reunido allí con ellos cuando hacia mediodía hay un avance de RCN Televisión y dice que los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Prosocial en el municipio de La Ceja, en el departamento de Antioquia, habían seguido delinquiendo y entonces que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez iba a tomar medidas drásticas. A los pocos días, mi reunión por supuesto se terminó ahí porque llegaron todos. Recuerdo que llegó Salvatore Mancuso, Jorge 40, Diego Vecino, alias Carepollo HH, Ever Velosa, alias Macaco. Todos llegaron a esa oficina a buscar a Ernesto Báez, que era abogado de profesión, para ver cómo iba a ser el pronunciamiento de ellos. Y en ese momento, ellos en los siguientes días fueron llevados a la cárcel de Itagüí. Por eso fueron trasladados. Los sacaron de esa finca hermosa que era ese convento y se los llevaron, porque a ellos les había prometido Uribe Vélez conventos, fincas en Urrao espectaculares, paraísos terrenales, con caballos, piscinas y todos los beneficios que tenían en la cárcel de Itagüí, en La Picota, mujeres, prepagos, comida exquisita, visitas todos los días, plata que se movía. ¿Cómo sería el poder de estos hombres, Luisa? Que en estas 4 casas que hay, cuando uno sube a la cárcel de Itagüí, al llegar a la cárcel, eso es una loma, a mano izquierda hay casas, a mano derecha no hay casas, eso lo usan de parqueaderos, ahí improvisados. Las 4 primeras casas
de la cárcel puerta principal de Itagüí hacia abajo eran bancos clandestinos. La primera casa era de X jefe paramilitar, la otra de 2, 3 más, y entonces salían los señores de la cárcel, y allá les daban la plática, por supuesto que ordenaban con mensajeros, mediando guardianes del IMPEC, para que repartieran plata y seguían manejando sus negocios. Bueno, eso como antesala, digamos, de lo que viene luego, Luisa, que es este tenebroso clan del Golfo. Bien lo decías, ellos habían empezado con digamos, una humilde presencia en 253 municipios de Colombia, particularmente en toda la zona del Urabá antioqueño, toda esa zona de Necoclí, Apartadó. Chocó. Claro, es la frontera con el Chocó, que pues sabemos todos el riquísimo departamento que significa, frontera con Antioquia. Y también uno llega a esa zona vía terrestre, Luisa, por lo que llaman el Bajo Cauca antioqueño, Caucasia, Tarazá, y eche para adentro llega uno y pasa por el departamento de Córdoba, le sale a Coveñas y Tolú, y llega, eso es un corredor realmente de narcotráfico, con haciendas, sobre todo en la parte de Córdoba, espectaculares. Entonces, tú decías, Luisa, que hoy están en 392 municipios y es el brazo armado más temible del país. Que, por supuesto, hoy está en conversaciones muy tirantes con el gobierno del presidente Petro, quien les extendió la mano y les dijo, hagamos un verdadero proceso de paz. El otro, el de Uribe Vélez, a todas luces hoy, y eso lo iremos desarrollando, Luisa, fue un proceso fallido, mentiroso. ¿Y cómo le parece que mentiroso de parte del presidente en su momento, Álvaro Uribe Vélez? Porque los manes, aquellos jefes paramilitares, tuvieron la voluntad de negociar y vinieron y se entregaron, Luisa. Ellos se entregaron, a ellos no los capturaron, ellos se entregaron voluntariamente, que eso, pues hay que decir, fue un gran éxito de Uribe, con ese señor Luis Carlos, el alto comisionado para la paz, un psiquiatra, un hombre experto en temas cerebrales, y quiso darles el manejo. Este hombre hoy huye de la justicia colombiana, hoy huye por allá, quién sabe en qué país estará. Me imagino que hoy debe andar con barba blanca y pelo largo por allá en otro país, porque este hombre fue uno de los artífices de esa farsa que se llamó el proceso de paz con el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero además una ley de por medio, la ley 975 del 2015, que permitió todo este desarrollo, que por cierto, y reitero, el que empezó a incumplir e incumplió fue el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y él particularmente. Entonces, por allá, Luisa, salió un informe en televisión donde el presidente Duque, un hombre acostumbrado a insulsos, discursos como los que hacía todos los días en época de pandemia, recuerda, terminó hablando solo. Él terminó hablando solo porque la gente creyó que se había enloquecido porque nadie lo escuchaba, Luisa. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Entonces hablaba del presidente Duque, Luisa. Sí. El tipo, el 24 de octubre del año 2021, salió a decir lo siguiente, con la captura de alias Otoniel, que no fue tal, Luisa, porque realmente alias Otoniel preparó con todo detalle su entrega, y el tipo allá hizo despedidas con todo ese clan Úsuga David es el apellido de él,
naturales de Necoclí, en el departamento de Antioquia, y el tipo se hizo varias fiestas de despedida para entregarse. Y se le entrega, pero entonces el presidente, muy hondo, como suelen ser siempre, y salir a dar estos positivos, llaman ellos, dijo lo siguiente, que esa captura de alias Otoniel, quien era la cabeza máxima y jefe máximo del Clan del Golfo, marcaba el final del Clan del Golfo. ¿Se acabó el Clan del Golfo, Luisa? No, todo lo contrario, se reforzaron. Se reforzaron. ¿Y de qué manera? Ese clan, Luisa, ve la luz del mundo realmente en el 2008, pero esa gestación, no como las mujeres que tienen en su vientre el bebé en sus embarazos de 9 meses, esto se fraguó muchos años antes. Yo recuerdo que en ese primer libro que yo escribo, La batalla final de Carlos Castaño, ahí aparecen, que me pareció muy curioso el apellido, unos hombres de apellido Úsuga. Ellos participaron en el asesinato de Carlos Castaño, año 2004. Entonces, en el 2008, luego de estas negociaciones de las que hacíamos alusión con el presidente Álvaro Uribe Vélez, aparecen ellos, Luisa. Don Mario se les había volado. Don Mario actuaba muchísimo por acá en los llanos orientales, y el tipo, este señor Otoniel, alias Mauricio, en el Casanare, en el Meta, actuó con Don Mario, era un subordinado de Don Mario, y ellos vinieron aprendiendo todo, digamos, lo que era la estructura militar, armada, los negocios, los secuestros, las extorsiones, el narcotráfico, sobre todo, las vacunas. Y ahí hay algo bien curioso, en esas organizaciones criminales, el que va cayendo se va yendo, pero hay gente preparada para continuar. Sí, Alfredo, como mencionabas, don Mario pues heredó como el puesto del mando después de que murió Carlos Castaño, alrededor del 2008. Ellos reforzaron lo que eran las rutas del narcotráfico para exportar cocaína, que este era su principal pues ingreso en el momento. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?